Bueno, este grupo de jóvenes es un grupo denominado Red Generación, que su trabajo ha sido recabar firmas desde hace ya varios meses para la renuncia del Ejecutivo. Ahorita les van a comentar ellos cuántas llevan 22,000 firmas, y también es un grupo que está exigiendo la aparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Son un grupo, un colectivo que ha trabajado con mucha intensidad y es un grupo de jóvenes muy entusiasta y que nosotros avalamos todas sus iniciativas y respaldamos en Morena todas sus iniciativas. Ahora han venido a traer al Congreso 22,000 firmas pidiendo la renuncia del Ejecutivo Federal. Además de eso, están exigiendo, repito, justicia para Ayotzinapa. No coinciden con las apreciaciones de carácter jurisdiccional y no coinciden con las conclusiones que ha venido señalando la Procuraduría General de la República, y por eso han participado con mucha actividad. Entonces vamos a entregar estas 22,000 firmas a la presidencia de la Cámara de Diputados y van a seguir trabajando con mucha intensidad este grupo de jóvenes denominado Red Generación. Le voy a dar la oportunidad a un joven, él es dirigente de este colectivo. Gracias. Buenos días. Sí, mi nombre es Pedro Ceballos. Buenos días a todas y todos, diputado Ricardo Monreal, diputada Loreta Ortiz, compañeras y compañeros. El día de hoy procedemos a entregar 22,000 firmas por la renuncia del titular del Ejecutivo Federal, sobre todo derivado de los hechos acaecidos en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, donde fueron asesinados, secuestrados y torturados estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre. El titular del Ejecutivo Federal ha demostrado incapacidad para resolver el problema de seguridad nacional y la violencia en la entidad y el resto del país, por lo que exponemos que la violación sistemática de los derechos humanos perpetradas por las autoridades del Ejecutivo Federal, estatal y municipal en la aludida entidad es sintomático y generalizable a varios estados del país. La privación ilegal de la libertad, la coerción policial en el estado de Guerrero, que tuvo lugar con los acontecimientos lamentables el 26 de septiembre pasado, configuran un clima de represión a los movimientos estudiantiles y la criminalización de la protesta social. Por lo tanto, resultan inverosímiles todas las versiones que hayan por propósito eximir de su responsabilidad al gobierno federal, pues sea por comisión directa o producto de la participación de militares en la zona de la entidad o por la omisión de su ámbito de competencia, es imperioso señalar la inexorable responsabilidad del ciudadano Enrique Peña Nieto. Pese a las lamentables declaraciones de los representantes todos de los diversos órganos del gobierno federal, cuyo objeto estriba en la pretensión de autodeslindar al precitado nivel de gobierno y al titular del Poder Ejecutivo Federal de su inexorable responsabilidad en la comisión de delitos alusivos a lesa humanidad, lo mismo por comisión que por omisión, en tanto la incapacidad y la opacidad del entramado institucional federal por cuanto hace a la localización y la presentación con vida de los 43 desaparecidos, el Estado mexicano ha abdicado deliberadamente del mandato constitucional de procurar e impartir justicia. ¿O en qué sentido se aspira a eximir de su responsabilidad al Procurador General de la Justicia de la República, Jesús Murillo Caram, de su negativa por atraer el caso del asesinato del exdiputado perredista Arturo Hernández Cardona a manos del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, hecho cuya impunidad posibilitó la consabida tragedia nacional? Que
ante la flagrante inoperancia de los órganos de inteligencia y seguridad nacional, todos correspondientes a la esfera de competencia federal, el imperativo legal de preservar la paz de la nación ha sido expresa y sistemáticamente vulnerado. La manifiesta negligencia del Gobierno de la República por cuanto concierne a la investigación y desarticulación del crimen organizado y la elucidación del grado de colusión de los gobiernos locales verifica en el luto nacional demostración evidente que la obligación por el cumplimiento del mandato constitucional de velar por las garantías individuales y su ejercicio, lo mismo políticas y sociales, imputable a la jurisdicción federal, atraviesa por un estado de excepción factual acompañado de la coerción policial, aparejando la supresión material de los derechos fundamentales, tales como la libertad de organización, reunión, manifestación y expresión. Síntoma indiscutible del uso faccioso de las instituciones para el aniquilamiento del adversario político, configurando a todas luces una escala alarmante de violencia sin precedentes. El caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas no constituye bajo ninguna premisa un hecho aislado. En la presente administración se han contabilizado 36,000 homicidios dolosos que se han añadido a las listas de personas objeto de desaparición forzada, más de 30 defensores de derechos humanos a los 26,000 casos preexistentes. Aunado a las ejecuciones extrajudiciales, como es el caso de Tlatlaya, el Estado mexicano es un ente incapaz de garantizar la responsabilidad primigenia del Estado, a saber, la de preservar la vida humana. Por consecuencia, al no existir fundamento o indicio ninguno del correcto funcionamiento orgánico del Estado y de conformidad con lo anteriormente expuesto, sostenemos que con fundamento en el artículo 86 de la norma fundamental existe causa grave para que el Poder Ejecutivo presente su renuncia. Por su parte, con fundamento con el artículo 39 de la Constitución del Orden Supremo, que determina que la soberanía reside nacional y originalmente en el pueblo, en el capítulo 2 del Poder Legislativo, como poder constituido y los artículos 40 y 51 que motivan la representación, estimamos necesario que el Congreso de la Unión someta la decisión de emitir comunicación con el Presidente de la República para recomendarle su renuncia, situación que hacemos del conocimiento del órgano legislativo para que en representación nuestra atienda la petición planteada. Muchas gracias. Como ustedes ven, han presentado un escrito muy bien elaborado, los felicito. Es un grupo de jóvenes que no tienen ninguna vinculación con ningún grupo ni partido, sino que son un grupo de jóvenes que nos han pedido que los acompañemos para presentar este documento, estas firmas, y nosotros lo hacemos con mucho gusto. Morena lo hace con mucho gusto. Ellos han recabado 22,000 firmas en solo un mes, y a pesar de que ha pasado el transcurso de los 2 años, nosotros hemos presentado una iniciativa para modificar este artículo de la permanencia en el Ejecutivo para convocar elecciones extraordinarias. Aún no se ha resuelto, pero vamos a repartir el posicionamiento de los jóvenes para quien desee. Es un documento muy bien hecho, es un documento bien elaborado, y vamos a repartir y vamos a subir a la página de Morena la petición y todo el documento escrito que ellos han presentado y firmado. Eso es lo que les queríamos platicar, conversar, y felicito a este grupo de jóvenes que está luchando por la justicia. Si tienen alguna pregunta para ellos o para mí o para la diputada, estamos a sus órdenes. Jaime Obrajero de W Radio. Sí, buenas tardes. Yo quiero preguntarle a los muchachos si alguno de ustedes pertenece a algún partido político. El diputado nos dijo que no, pero no sé si alguno pertenece a Morena o a algún partido político. Y si esta petición de las firmas iría acompañada de algunas otras acciones de carácter de protesta social o de alguna manera, para poder concretar esta petición que están solicitando, y si la idea de ustedes es seguir recabando más firmas hasta llegar a, no sé, algún límite que ustedes se hayan establecido. Claro.
Todos los aquí presentes somos integrantes de diversas universidades públicas, independientemente de las filiaciones partidarias, que individualmente puedan adscribir cada uno, y por supuesto estaremos en la directriz de sumarnos a todas las acciones que sean convocadas por la organización de los padres de familia, y naturalmente continuaremos con la campaña de recabación de firmas para demostrar el amplio crisol de indignaciones que ha suscitado la administración del gobierno de Enrique Peña Nieto. Muy bien. A ver. ¿No hay nadie más? ¿Seguros? Yo. Para hacer una segunda pregunta sobre esta petición de renuncia al Ejecutivo Federal, ¿creen que esto solucionaría el problema cuando en muchas ocasiones diputados, o se ha difundido a través de los medios, diputados de varias fuerzas políticas han señalado que el problema del país es más estructural y de debilidad institucional? Por favor. Bueno, fundamentalmente la campaña tiene como propósito, primero, agotar las instancias legales que tenemos, los instrumentos de representación, que en este caso es el Congreso, y sobre todo a nosotros nos interesa salir a informar a la gente de lo que nosotros consideramos ha sido una administración fallida en todo sentido. No solo es el tema de Ayotzinapa y no solamente es el tema de la inseguridad, es el tema de la corrupción, que en el caso de las casas SIGA nos parece de verdad lamentable que el Congreso no pueda ni siquiera generar una comisión que le dé seguimiento a este tema. Entonces, en ese sentido, ¿por qué consideramos que esta campaña es relevante? Porque nos va a permitir salir a informar, a procesar legalmente una inconformidad y desde luego generar y seguir subiendo este tema a la coyuntura nacional. Muchas gracias. Muy bien, como ven, son jóvenes muy preparados. Margarita. A ti, sobre todo del tema de que mañana viene la cuenta pública del 2013. ¿Cuál es tu opinión? Adelantaba Ricardo Anaya que trae como 1000 expedientes de irregularidades que han cometido servidores públicos y que bueno, que es lamentable que vaya a la función pública cuando Virgilio Andrade pues es un empleado del presidente de la República. ¿Qué se va a hacer con eso? Y si ustedes están apoyando o no esta Ley Nacional Anticorrupción, porque parece que no va a salir. Mira, nosotros no respaldamos la ley anticorrupción porque se ha construido sobre bases de exclusión, no hemos sido llamados como Morena y pareciera un club pequeño de legisladores de los mismos tres partidos que han actuado como dictadores y que nosotros al verla, los trazos importantes de la legislación anticorrupción, es una legislación gatopardista, es una legislación de simulación, no resuelve el fondo del problema cuando el principal problema del país es la corrupción, no entra a fondo, con una Secretaría de la Función Pública también opaca, mediana, muy menor y sin facultades, y sobre las 1000 recomendaciones es una vergüenza que en este país se siga reproduciendo un esquema de corrupción elevado a rango constitucional y que se mantengan impunes un 99% de ellos, salvo los enemigos o adversarios del régimen, pueden tener alguna amonestación o persecución mediática, pero no jurisdiccional, ni tampoco que prive sus recursos o su libertad por corrupción. Y va a completar este tema nuestra diputada, que es experta, Loreta Ortiz. Bueno, comentábamos cuando hicimos público ya la conformación aquí en la Cámara de la fracción de Morena, de los diputados de Morena, días antes de que se diera el anuncio precisamente al nombramiento de Andrade, que era inaceptable que ahorita en la Cámara de Diputados y que el gobierno en general hablara de un esfuerzo anticorrupción cuando el primer acto de esta legislatura, por los precisamente partidos en el pacto, dígase PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza y el Partido Verde, el ecologista, aprobaron
y nada más votamos en contra los precisamente hoy diputados de Morena. Ellos votaron el que se desapareciera a la Secretaría de la Función Pública y se sumieron las facultades de la Secretaría de la Función Pública por la reforma a la Ley Orgánica de la Federación, de las Secretarías y Dependencias de la Federación, que se sumieran todas estas funciones, se le dieran al secretario de Gobernación. Y comenté en ese entonces que cómo iba precisamente, se iba a esperar que iba a haber una responsabilidad alguna de algún servidor público y se determinara lo que es el conflicto de interés o se aplicara la ley de responsabilidad de servidores públicos cuando el secretario de Gobernación es empleado del presidente y es juez y parte en este y en todos los asuntos. Por arte de magia, por no llamarlo de otra manera, porque no se aprobó finalmente que reapareciera la Secretaría de la Función Pública, bastó un mandato del presidente para decir resurge la Secretaría de la Función Pública y mi cuate de cuates, ¿no?, el licenciado Andrade va a ser el nuevo secretario. Ha sido incluso en la opinión, en la prensa internacional, que es muy desdichada esta salida, si se le quiere llamar salida, o este cinismo del presidente de la República para manejar toda la cuestión relacionada con los bienes pertenecientes a él, a su esposa, al secretario de Hacienda y demás servidores públicos. En la cuestión está más allá de, porque alguien me preguntaba en la mañana, ¿y por qué sucede esto en México? Si ven ustedes la ley de responsabilidades de servidores públicos y ven incluso las funciones de la Auditoría Superior de la Federación, el resultado al que llegamos es que es de una vaguedad absoluta, de que nadie es responsable por nada y que no se les puede, por eso impera la impunidad en México, detener a los responsables de cometer los grandes robos y fraudes a la nación y a los mexicanos. Y es precisamente por eso que no estamos de acuerdo con las nuevas leyes. José Margarita, sí, coincido con toda la exposición. Es un instrumento de simulación, de gatopardismo y de opacidad. No estamos de acuerdo por eso, porque es un engaño, es un instrumento para bobos, instrumento de engañabobos. Cuando el principal problema es la corrupción, se niegan a crear un instrumento profundo con fiscalías especializadas y autónomas que dependan del Poder Legislativo para poder combatirlas. Crean otra instancia del Ejecutivo que había desaparecido, pero que no tiene ninguna posibilidad de ser autónomo y exitosa. Muchas gracias a todos.